La ética es un tema fundamental en cualquier profesión, pero en la contabilidad adquiere una relevancia aún mayor, dada su implicación directa en la toma de decisiones económicas de muchas empresas y organizaciones. La honestidad y la integridad son valores esenciales en cualquier contador. Este debe actuar siempre en el interés de sus clientes o de sus empleadores, pero también debe cumplir con las normas y regulaciones en términos fiscales y contables. Implica una responsabilidad social importante, ya que los contadores pueden contribuir positivamente al desarrollo económico y social de una sociedad, o bien, en el peor de los casos, puede actuar de forma negligente o incluso fraudulenta. Por tanto, es fundamental reflexionar y debatir sobre los desafíos éticos y las mejores prácticas en la profesión contable. Para hablar más sobre el tema, Alexa Félix, Kenia León y yo, Alicia Melo, nos encontramos con el profesor Miguel Mac, profesional en la contabilidad, que nos va a dar su perspectiva sobre la ética y cómo esto se aplica en la contabilidad. Buenos días, profesor. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, ¿y usted? Bien, agradecido por la invitación que me han realizado para formar parte de su proyecto. Así que dispuesto a colaborar. Gracias por aceptar. Sí, es un placer. Antes de iniciar, ¿podría presentarse? Sí, bueno, mi nombre es Miguel Mac, como ustedes ya muy bien conocen. Este es ya mi 12º año como profesional de la contabilidad, ya ejerciendo en ejercicio plenamente. Actualmente laboro en la Superintendencia del Mercado de Valores, en la dirección de participantes, y ya ahí tengo aproximadamente 3 años. Muy bien. Para iniciar, díganos, ¿cómo usted considera que se aplica la ética en la contabilidad? Bueno, la ética en la contabilidad yo les diría que se aplica de diferentes maneras. Primero, nosotros como profesionales, sí, como un grupo profesional, nosotros tenemos que responder a un código de ética, ¿cierto? Es un código de ética que es promulgado por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que es el ICPAR. Pues, por ley, tiene la facultad de regular, podemos decir así, lo que es la práctica profesional de la contabilidad en el país. En adición a ese código de ética, pues nosotros tenemos también un código de ética para la práctica profesional de la contabilidad, que es fomentado por lo que es la Asociación o la Federación Internacional de Contadores, que nuestro código de ética local pues se diseñó en apego a esos lineamientos que son básicamente agrupados en gran instancia por lo que usted mencionó de la honestidad, integridad, cuidado profesional, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja que tiene nuestro código de ética, a diferencia, digamos, de otros que he podido ver así de manera general, es que segmenta la práctica profesional de diferentes sectores. Yo, por ejemplo, como un contador público, o sea, de una entidad, pero también desde el ejercicio docente, como docente, hay unas reglas de conducta que yo debo de cumplir, que están en el código de ética, pero también como un consultor externo, hay unas reglas de conducta que si bien pueden ser, digamos, similares entre otras actividades, hay muy particulares de esa actividad de manera específica. Entonces, ahí podemos decir, digamos, que de ahí se desprende. Esa es la base fundamental de lo que es la ética desde la contabilidad profesional, desde el contador público. O sea, tenemos también lo que son los códigos de ética que prevalecen en las organizaciones, porque si bien hay un código de ética para un contador público autorizado que regula, o sea, que más bien abarca la práctica profesional de la contabilidad, hay un código de ética que debe estar, digamos, instaurado en lo que es en una organización. Y ese código de ética abarca tanto sus empleados como sus proveedores, sus accionistas, o lo que llamamos en términos generales, en tema de riesgo, los stakeholders. Entonces, de ahí también, ahí hay un contenido muy rico, vamos a decir así, muy importante, de cara a nuestra profesión. Bien, que nosotros también tenemos que apegarlo. El otro elemento que no he mencionado, y es que desde nuestra conducta, podemos decir, o nuestra creencia, porque al final la ética
de por sí, conceptualmente, es un conjunto de creencias, ¿cierto? Yo entiendo que ese es el principal, aunque tengamos un código de ética para el contador público profesional, tengamos también un código de ética en la entidad que nos exija ciertas reglas de conducta y demás, hay un código de ética, digamos, interno, o sea, que son nuestros principios y nuestros valores. Entonces, yo entiendo que ese es el más importante, porque ese es quien le da, digamos, relevancia a lo que son el de la profesión, el que es el de la entidad y demás, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí podemos decir que en esos tres grandes bloques, ¿sí? Podemos decir que la ética se puede ejercer desde la profesión de la contabilidad. ¿Y cómo usted ve si hay algunos conflictos de ética que usted puede ver o había experimentado durante el ejercicio de la contabilidad? Que nos pudiera hablar un poco de algunos de esos ejemplos que usted ya sí ha experimentado o ha visto durante el ámbito laboral del ejercicio de la contabilidad. Y que serían también llamados como una buena y mala práctica profesional basada en La enseñanza. ética. Bueno, miren, yo creo que esta profesión, en todas las profesiones hay conflictos éticos, ¿cierto? Porque realmente, de hecho, se dice que lo que distingue una profesión de un oficio es que la profesión sigue un código de ética, ¿cierto? Y el seguir a veces un código de ética, cumplir con unos lineamientos, unos estándares, sí, de ética, eso es algo muy, digamos, importante, o es lo que le da, vamos a decir así, distinción a la profesión y por ende al profesional. Entonces, en tema de conflicto ético, yo diría, bueno, eso es parte del pan de cada día. Desafortunadamente, debo decirlo así, porque nosotros como contadores somos los responsables de velar porque la situación económica, o sea, velar por cuantificar la situación económica de la empresa, ¿cierto? Entonces, detrás de eso hay un aspecto monetario. Entonces, uno de los principales, que es un conflicto de interés, pero en lo personal considero que es uno de los principales retos que tiene la ética en las profesiones, y el tema de las situaciones, las influencias que surgen de ciertas situaciones. Entonces, ¿qué conflicto hay? ¿Qué conflicto pudiéramos, por ejemplo, desde mi lado, profesionalmente hablando, yo he tenido que lidiar a lo largo, digamos, de mi corta, digamos, trayectoria? Ya yo he presidido diversas posiciones, o sea, que van quizás desde analista, gerente financiero, etc. Y una de las cosas que yo mayormente he tenido que enfrentar es cuando la gerencia, por algún interés propio o por un interés vinculado a la lealtad a su dueño, se ve en la necesidad de tergiversar algunas informaciones, ¿cierto? Entonces, eso es algo que, por eso digo que es algo parte del pan de cada día, porque a veces nosotros no saber medir las consecuencias a largo plazo de una decisión nos trae consigo un problema y un conflicto ético, ¿sí? Para citarle, por ejemplo, algo bien reciente, yo recuerdo que en una entidad que no duré más de 4 meses trabajando, me contrataron como un gerente financiero, vamos a decir así, pero la gerencia general tenía un sistema de remuneración fijo y variable, donde el fijo obviamente el salario y el variable estaba condicionado a resultados. Entonces, cuando se aproximaba el trimestre, que fue yo entré dentro de un trimestre, había una presión por la cifra, por el resultado. Y en un momento dado se me hizo una propuesta, o yo diría que eso fue una instrucción, ¿sí? De que, mira, vamos a hablar con X proveedores para que nos puedan enviar la factura ya a partir del mes tal.
cuando ya nosotros habíamos recibido ese servicio. Ustedes saben bien del área de contabilidad que hay un tema de lo devengado y demás, que lo que se devengó, aunque yo no reciba la factura, si he devengado un gasto, pues yo tengo que contemplarlo que sea como una provisión. Entonces yo renuente, obviamente cuando digo renuente es a la petición que se me hace, yo digo, no, mira, yo entiendo perfectamente que quizá el número, la cifra, ¿sí?, del mes o del trimestre se va a ver muy afectada, pero yo entiendo que no es prudente porque si hacemos esto ahora, eso en el mes en el que se registre pueda tener una repercusión. Entonces salimos de esta consecuencia ahora, perfecto, si quedamos, sí, perfecto. ¿Y qué va a pasar cuando llegue que se junte la de ese mes y la que diferimos al mes siguiente? Entonces ahí, producto de mi opinión, quizá no fue bien vista, y ahí empezaron quizá como el distanciamiento entre la gerencia general y mi rol como financiero. Yo desafortunadamente tuve que dejar al final la institución porque producto de esa resistencia y que eso por ende afectó un interés muy aislado, muy propio de la gerencia general, ¿cierto? Ya empezaron las cosas a ponerse difíciles para Miguel Mata. Y yo como profesional al fin, mi valor no es única y exclusivamente por lo que yo tenga o por lo que quizá sea mi conocimiento, sino es por mi conducta. O sea, yo no puedo saber mucho, pero a nivel de conducta no tener los valores bien asentados. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues yo ahí le comento que fue una situación quizá difícil, porque obviamente me quedé sin trabajo, pero la satisfacción del deber cumplido fue algo como tan gratificante que los meses que duré sin trabajo, duré aproximadamente 2 meses, seguía dando mi docencia, me tenían con mucha tranquilidad. Sí. Entonces eso es algo, ahí les comenté una mala práctica, ¿cierto? Sí. Si yo pienso en las consecuencias a corto plazo de que, bueno, si eso me lo está pidiendo el gerente y yo como soy leal a mi gerente, pues yo voy a responderme con la petición. Y yo en el comité me las arreglo, porque de hecho había un comité. Perfecto. ¿Y qué iba a pasar después? Voy más lejos. Yo me iba a sentir bien pensando en que cometí una mala práctica por satisfacer o por ser leal a la instrucción de mi gerente. ¿O qué pasaba comparado con esa situación? La satisfacción de yo haber tomado una decisión, mira, puse las reglas sobre las cartas sobre la mesa. Al final yo sé que, y no dejé eso establecido en la carta de renuncia, pero a partir justamente de ese momento las cosas se empezaron a poner difíciles. Yo entendía que no era el mejor lugar. No era el mejor lugar. Aunque se me mostrara, cierto, que quizás legalmente, como la factura tiene una fecha posterior para fines fiscales, quizás lo ideal era que si tiene yo registrarla conforme a la fecha. Pero desde la perspectiva, digamos, ética, o sea, de la práctica, yo estaba consciente de que no era algo correcto. Bien, entonces ahí es donde ese es uno de los principales, digamos, oportunidades que a la vez son retos, que nosotros como profesionales, y ustedes sobre todo, que les pudiera recomendar de antemano, tenemos que tener muy en cuenta. A veces lo que legalmente es permitido, no, desde el punto de vista ético, quizás no se habían visto. O sea, ahí hay que ser bien, es una tela muy fina, sí, que producto de que, o sea, en un espacio, una brecha muy estrecha, muchos profesionales se ven en la necesidad, o no voy a decir la necesidad, quizás se ven en la oportunidad y cometen esos errores. Porque, bueno, sí, legalmente puede que eso esté correcto, porque precisamente esa era la idea de comunicarle que me la mande con una fecha del mes siguiente. Pero éticamente yo lo que estoy haciendo es una alteración de mi información financiera, ¿cierto? Entonces, eso no es bien visto, porque eso es uno de los principios que están enarbolados en el Código de Ética Profesional. Bien, entonces hay que ser muy prudente. Yo diría ahí que la clave es ser prudente, saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Aunque la ley lo que esté mal, quizás no lo deje
bien claro y yo pueda buscar un mecanismo de vulnerarlo para que se vea bien, lo malo Es exacto. Y me dicen, lo que es, y si eso es malo, entonces... Conforme lo que había comentado, ¿cómo usted evalúa o juzga o opina de la situación actual o el ejercicio actual, de cómo usted ve cómo está hoy en día, cómo muchos contadores están ejerciendo su carrera? ¿Y cómo usted opina de eso, que conforme usted ha visto hoy en día muchos contadores como no valoran la certificación que ellos obtienen como contador y buscan muchos medios, puede decir, que le benefician a ellos, pero también es un problema de ética que ellos están enfrentando? Precisamente, de hecho, lo que referíamos, las influencias situacionales. Mira, yo te puedo decir que quizás decir que está mal, bien, regular, probablemente sea sea una opinión, digamos, viciada en el sentido de quizás yo lo puedo evaluar desde la perspectiva de uno o dos casos, cuando podemos tener quizás múltiples casos. Yo sí te puedo decir que yo me aseguro de que lo que tenga que ver con mi trabajo, sea como docente, contador o padre de familia, ¿cierto? Yo trato de establecerlo, ¿cierto?, de acuerdo a los lineamientos éticos. Ahora, hay una realidad latente, ¿cierto? Hoy en día todos somos conscientes de los escándalos que desde el gobierno, por ejemplo, y no es que me considero una persona política, aunque trabaje para una institución, digamos, pública, sí, porque la superintendencia, aunque tiene autonomía, pero sus principales ejecutivos, dos de sus principales ejecutivos son nombrados por decreto por el presidente. Pero yo te diría que viendo así, a grandes rasgos, la situación por la cual nosotros estamos pasando, yo considero que debemos fortalecer esa área. O sea, y esto es algo que debe de ser de manera perpetua, porque estamos enfrentándonos a algo que tiene que ver con la conducta del ser humano. Entonces esto no es algo como una ecuación, que la ecuación diferencial o una ecuación algebraica, por ejemplo, una operación de suma, ya sabemos que desde sus inicios sigue siendo 2 y 2 son 4, ¿cierto? Esto es algo que tiene que ver con la conducta y tiene que ver con creencia. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros como profesionales, primero desde nuestra posición como profesional, tenemos que practicar, hacerlo parte de nuestro día a día. Porque yo considero que un profesional, por ejemplo, en un hogar no puede ser una persona correcta y cuando llega una entidad, como que ponga en titubeo, sí, su rectitud. Usted tiene que ser coherente. Entonces, viéndolo así, yo considero que aunque nosotros como profesionales de la contabilidad, si bien tenemos temas éticos, de la única manera que nosotros podemos dar ese brinco o dar esa mejoría o apreciar ese avance es que se intensifiquen las buenas prácticas. No es que, por ejemplo, yo tenga un código de ética profesional y yo sepa que responde una ley o un decreto que promulgó el Instituto de Contadores Públicos Autorizados y listo. No, es que nosotros hagamos parte de eso. Bueno, en mis clases yo trato, cuando se trata de contabilidad, yo trato siempre porque estoy aparte de análisis financiero y todo lo demás, pero de cara a la contabilidad, que es el tema afín, yo trato siempre de dedicar, aunque sea un control de lectura, a lo que dicen el código de ética. Porque esto no es algo que el código de ética está concebido no para que sea visto o bien visto de que hay un código de ética, no, es para que nosotros constantemente lo repasemos. Y si llega un momento que hasta un producto que se genere en la entidad, que de alguna forma u otra haya que mediar, realizar alguna negociación, puede que de ahí surja un dilema ético que sea necesario contemplarlo en el marco conceptual de ética de la empresa. Entonces,
Eso es algo con el cual tenemos que interactuar cada día y hacerlo parte de, porque de lo contrario vamos a estar enfrentándonos a esas situaciones que hoy en día pues desmeritan el país por temas de corrupción. Es muy difícil, y yo siempre lo he dicho y lo digo en mis clases, como una entidad o una familia, tus padres por ejemplo, en mi caso particular, como sucedió, mi madre que hizo mucho esfuerzo porque hoy en día yo pueda tener una profesión, y que yo mañana quizá por no saber medir o por no ser prudente, ese esfuerzo yo lo eché a la basura. ¿Por qué? Porque me cancelan la licencia, vamos a suponer, o me veo involucrado en un tema legal producto de una mala práctica profesional. Entonces, ahora mismo como país yo te diría que no es que estamos muy bien posicionados producto de estos escándalos. Y esto no es algo que ha afectado quizá una o dos personas. Esto es que son redes y es lo que hemos apreciado. Ahora, de la única forma que nosotros podemos mitigar eso, o que podemos, sí, quizás yo no te puedo decir que tan bien estamos. Ahora, yo sí te puedo decir cómo podemos mejorar. O si estamos bien, cómo podemos seguir actuando de la manera correcta. Y eso de la única forma es apegándonos a lo correcto. No hay que ser profesional para yo saber identificar en qué momento debo actuar con prudencia y en qué momento no debo. O sea, eso está claro, no porque lo diga un código de ética, sino porque hay cosas que son, o sea, todo lo que me lleve o cuestione mi integridad, eso es algo que yo tengo que evidentemente sopesar. Entonces, de ahí pues yo te pudiera decir que si bien pudiéramos estar en promedio bien, de la única manera que podemos permanecer en un buen sitial, ¿cierto?, es apegándonos a los principios éticos que están en nuestro manual y obviamente a nuestras creencias, a nuestras costumbres, más bien que son las que delimitan nuestro rumbo como profesionales. Lo cual también funcionaría todo eso que usted dijo como la recomendación para que nosotros como futuros profesionales podamos ejercer nuestra profesión en un sentido efectivo, productivo, Claro. Eficiente y ético también. Claro. Sí, ahí, bueno, desde la perspectiva, bueno, de la productividad y la eficiencia, van ahí, ¿cierto? Yo les diría, capacítense. Nunca sientan como que, nunca traten de aferrarse a como una zona de confort. Ya soy profesional, luego de ser profesional me voy a especializar, ahí no termina, ahí apenas es, como dirían los exacto, como dirían los poetas, del preludio, ¿no? De todo. Pero ahí comienza un reto importante, ¿cierto? Porque nosotros tenemos parte de los principios éticos, nos llaman a mantener un debido cuidado profesional. Y el debido cuidado profesional es que usted se capacite y que usted al menos se preocupe por reunir las competencias para usted brindar un mejor servicio, ¿cierto? Entonces, eso es un aspecto importante ahí. La capacitación tiene que ser constante. Ahora, desde el punto de vista ético, ¿cómo usted éticamente pudiera quizás ejercer su profesión de una manera más, digamos, más destacable? Apéguese a lo que es la prudencia. Sea prudente. Sí, sea prudente. Y por encima de todo, siempre piense en las consecuencias, no a corto plazo. No, bueno, yo puedo hacer esto porque no se van a dar cuenta si yo no lo digo. Mire la consecuencia a largo plazo. ¿Cierto? Siempre mira, por más pequeño que hoy pueda ser una decisión, dice, no, importante, bueno, como quiera, si se dan cuenta de eso, como quiera, no es insignificante, señores. En temas, en el día a día, lo que menos significante podamos ver en el día de hoy puede ser lo que mañana nos derrumbe. Entonces, hay que tener claro que la conducta
correcta es inquebrantable en la práctica profesional. Bien, entonces ahí es un sano y humilde consejo. Muchas gracias. Por hoy muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho y hemos conocido mucho tanto de sus recomendaciones que nos ha proporcionado, ya sea no solamente de la parte ética, también cómo ser prudente ante todas las acciones que hacemos y cómo eso nos podría llevar a ejercer nuestra profesión debidamente, como se establecen los principios y cómo eso nos beneficia como profesionales de contabilidad y saber cómo actuar en cada caso que nos toque, conforme simplemente nosotros enfocaríamos en los principios y ser prudente en todo lo que hacemos. Claro. No, yo agradecido como les comenté al inicio, realmente esto es algo que yo vivo mucho. O sea, siempre que tengo la oportunidad, que Dios me da la oportunidad, digamos, de llegar a una persona, a un grupo de estudiantes, por eso soy tan disciplinado con la docencia. Riguroso. Porque yo entiendo que es una manera de nosotros también, lo bueno que podemos adoptar del día a día, hacer que llegue a más personas. Y de eso se trata. Así que yo les doy las gracias a ustedes por considerarme. Eso es realmente algo muy valioso para mí. Espero que de lo poco que conversamos el día de hoy sobre estos temas éticos y demás, pues esto le pueda servir en un mañana, al menos para establecer algunas de las bases, porque sé que fue algo breve, pero que les sea de mucho provecho y desearles sobre todo muchos éxitos en su carrera profesional. Muchas gracias. Cómo no, a su orden siempre.